los abogados lean otra cosa que no sea el Código Civil y la Constitución. Tenemos que leer de todo porque muchas veces, así como somos lamentablemente atacados por las acciones de otros abogados, también tenemos que procurar estar al día, en actualización, leyendo. El abogado, o sea, la persona que decidió ser abogado no pierde básicamente esa ejerción, esos conocimientos, si día a día no se fomentan disciplina, organización, actualización por medio de lecturas, códigos, constitución. Oye, es el día del libro y el día del idioma español. Así es. Es un momento pues muy interesante porque, a ver, la razón por la que se celebra hoy el día del libro es bien interesante porque fue el 1617 cuando fallecieron tanto Cervantes como Shakespeare e Inca Garcilaso de la Vega. Y esto es interesante porque son tres gigantes de la literatura universal en tres lenguas distintas en el mismo día. Y bueno, cuando la UNESCO buscó una fecha para honrar los libros y sus autores, no tuvo que buscar mucho porque, bueno, 23 de abril ya lo había hecho todo. Parece hasta un número cabalístico. En 1995, la Conferencia General de la UNESCO proclamó el 23 de abril como Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor, con el objetivo de fomentar la lectura, reconocer la figura del autor y fortalecer la industria editorial. Para el idioma español, que es la segunda lengua del mundo por número de habitantes nativos, más de 4.000 términos del español proceden del árabe, como aceituna, azúcar, almohada y arroz. Y es el tercer idioma más usado en Internet y el segundo en grandes plataformas digitales. Hoy es un buen día para abrir un libro, para leer algo, lo que sea, para recordar que las palabras son el instrumento más antiguo y más poderoso que tenemos. Así que feliz día del libro, feliz día de nuestro idioma, por supuesto. Para mí el idioma más bonito que existe, el castellano, el español, y que nos permite comunicarnos y llegar hasta ustedes y entendernos. Y hablando de palabras y hablando de lo importante que es la comunicación, en eso son expertos justamente los abogados, además de los comunicadores, por supuesto. Y nos acompaña nuestra abogada de confianza, Rina Ríos, en Tips Legales como cada jueves. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Magdiel. Buenas tardes. Gracias, Claudio. A ustedes, oyentes, por estar cada jueves aquí. Yo supremamente emocionada. Ustedes saben que yo me complazco de estar aquí con ustedes cada jueves a las 3 de la tarde. Feliz Día del Libro. Feliz Día del Libro. De hecho, quería agregarte que hoy se hace en relación a nivel mundial. No sé si esta práctica se hace mucho aquí en Panamá, pero es que regalar un libro o la rosa. Yo me quedo con el tema de que regálame la rosa y el libro. Claro, es para fomentar la lectura. No sabía eso. Sí, el próximo Te tengo año... que ser sincera, me regalaron un libro y una rosa y me contaron la historia. Así que gracias a la persona que tuvo el detalle, me sé la historia y me parece que es para fomentar la lectura, el romanticismo, el amor y la imaginación, porque eso es lo que trae el hecho de leer un libro. Oye, me gusta mucho esa idea, gracias por traerla, no la sabía. Espero que la practique. Por supuesto. Porque la persona que lo hizo ganó punto. Ya será para... Ya escucharon, hombres. Sí. Caballeros. Me encantó la idea, creo que ya tendré que ponerlo en mente. Oiga, los abogados lean otra cosa que no sea el Código Civil y la Constitución. Tenemos que leer de todo porque muchas veces, así como somos lamentablemente atacados por las acciones de otros abogados, también tenemos que procurar estar al día, en actualización, leyendo. El abogado, o sea, la persona que decidió ser abogado no pierde básicamente esa ejerción, esos conocimientos, si día a día no se fomentan disciplina, organización, actualización por medio de lecturas, códigos, constitución, contribuye un poco en la ciudadanía, en actualizaciones por seminarios y de todo, cursos, maestrías. O sea, nosotros vivimos invirtiendo dinero y por ello las consultas jurídicas se tienen que cobrar, porque eso es. Nosotros nunca terminamos de pagar
nuestra formación. Ey, me gustó esa analogía porque al final ustedes cobran por lo que saben. Cada cosa que hace sería deshonesto por parte de una persona que lo reciba. La gestión, consultas jurídicas, acciones de un abogado, sería muy mal agradecido e ignorante manifestar que no se ha hecho nada. Porque cada consulta jurídica, tú no puedes llamar a un abogado que es inecto si sencillamente, básicamente, el inecto puede ser que usted tiene un conflicto y requiere del abogado. Como que si le dijeras un fontanero que no sabe cómo arreglarte la llave del baño que se te acaba de dañar. O sea, así mismo es. O sea, así sucede. Oye, Rina, ahora sí. Directamente. El tema de hoy. Magdiel, lo hemos hablado. Ya tú estás volviéndote experto. ¿Ah, sí? Sí, yo lo he notado. Ah. Yo te escucho en otros programas y con otros invitados. Yo digo, mira, está aprendiendo. Para eso son los tips legales. Exactamente, para eso son los tips legales. Pero yo pienso que todavía hay que hacerle un llamado a la ciudadanía porque, mira, el Estado de una y otra forma tiene que tratar de que sus fondos y el presupuesto sea utilizado de una buena manera. Hoy no estoy hablando de las denuncias o demandas temerarias. Hoy me refiero al hecho de que si usted tiene una situación, ¿a dónde voy? Esa interrogante usted la llega a desarrollar con el taxista, con la amiga, con la vecina, con un familiar que no es experto en derecho. Y a veces hasta mismos empleados, funcionarios de una entidad llegan a dar mal esa pregunta, la llegan a contestar mal. Y hasta le puede pasar al mismo juez que cae en esa situación. Entonces hay un desgaste de tiempo, hay un desgaste emocional, económico, y el mismo Estado en copias, hojas, folder, que a veces están hasta trabajando con las uñas. Cosas que la gente no vea. Es más, yo en estos días supe que hay algunas casas, pero fue como hace 2 semanas, no, hace 2 meses o un mes, me enteré que es nuevo, no nuevo sistema, sino la casa comunitaria, no sé si lo dije bien, la casa de justicia comunitaria de cada a nivel nacional que entró a regir 2026, están trabajando con las uñas, ¿verdad? En sí el mismo presupuesto del Estado. Y para rematar, te voy a ser sincera, tuve el conocimiento de viva voz de un funcionario que me dijo que no le habían pagado, que no estaban pagando, que iban a ver si le pagaban fin del mes de marzo. No sé si actualmente se lo pagaron, pero sea como sea, si tengo la fuente de que era marzo y el muchacho dijo, ojalá que nos paguen fin de mes, de marzo. Y el punto es que están trabajando con las uñas. Entonces la ciudadanía necesita información. Hay 2 principios que hay que estipular cuando usted se pregunta, ¿dónde pongo esa demanda? ¿Dónde pongo esa denuncia? Además de cuál es el asunto, cuantía, detalle principal, es la competencia y la jurisdicción. Hay una competencia de territorio y hay una competencia de asuntos o facultades que tiene esa autoridad. O sea, la misma competencia se nos divide en 2. La ley puede señalar estos principios de jurisdicciones y competencia desde manera constitucional, de manera los códigos, la ley. Un ejemplo, una casa de paz es para fines de la comunidad. Okay. Es un tema de que hay un territorio. Ahí entra la competencia territorial. Yo no puedo colocar una denuncia que los hechos sucedieron en Bugaba, Chiriquí, y colocarlos en Panamá. Disculpa, para hacer un paréntesis, para tratar de entender. Porque así nos escuchan. Cuando hablas de competencia, es a quien le corresponde atender la denuncia, ¿no? ¿Eso es competencia? ¿O la competencia mediante una ley ayuda a poder dirimir esos asuntos, esos conflictos, y saber quién tiene esas facultades para tener conocimiento y resolver o toma decisiones, incluso de manera hasta de medidas de emergencia urgentes. Por ejemplo, antes en la Casa de Paz las pensiones alimenticias se podían llevar a cabo allá, podía solicitarlo allá. Hoy en día quiero que le quede claro a los oyentes que no se puede, pero de eso los funcionarios deberían estar claritos en eso, de que la nueva ley que entró a regir en el tema de la justicia, hoy en día
en 2026, no 2025, cambia ese asunto. Esas facultades de pensión alimenticia no son. Pero sin embargo, hago la observación que dentro de dicha ley hay unas medidas que sí puede tomar el juez como una autoridad competente, pero de manera provisional. Eso hay que hacer la observación que está en esta dicha ley. Sin embargo, hay temas, más que todo yo me quiero ir con la competencia de territorio. Hoy quiero hablar de la competencia de territorio porque hay que verificar muy bien dónde ocurren los hechos. Tanto el que coloca la denuncia, tanto como el que es denunciado, tanto el funcionario y el juez. Son varias personas que tenemos aquí que se tienen que dar cuenta, porque si no, se puede vulnerar un derecho, ya sea de la persona que presuntamente es víctima o incluso se puede violentar el derecho de la defensa de ese demandado o denunciado. He aquí la importancia. Entonces, cuando yo te digo también que hay un tema que es la jurisdicción, existen jurisdicciones especiales. Es decir, hay leyes especiales, hay facultades especiales, hay asuntos que son específicos y especiales que no pueden dirimirse en un despacho que no tienen la formación, la experiencia para poder conocer ese asunto y resolver de la manera más ética y eficaz sin vulnerar un derecho. Yo no puedo presentar, por ejemplo, una denuncia a un abogado en el colegio o en la asociación de contadores o de médicos. Asimismo, hay profesiones o hay asuntos que son especiales. Y las actuaciones también. Otra cosa también tiene que ver con los daños y perjuicios o una indemnización. Si usted en un asunto, porque, ojo, una cosa es un asunto de un conflicto, de vecinos, de pensión alimenticia, de PH, de cobros, de cuantías, de estafa. Y recordemos que cuando en algún hecho, ya sea administrativo o penal, tú te ves perjudicado, tú tienes el derecho de la indemnización. Porque hay una consecuencia. Uh-huh. Hasta también tenemos que ser anuentes de que cuando se coloca una denuncia o una demanda, que no caiga en esa situación de elementos como acción temeraria, porque solamente el presentar una denuncia temeraria quieres crear una consecuencia, una difamación, un perjuicio psicológico, un perjuicio a esa persona en su patrimonio. Hay una maldad, hay una mala intención, hay un dolo, entonces esos efectos son daños y perjuicios. Pero no nos confundamos con lo primero que es como el delito precedente, ¿no? Es la acción, el hecho, donde tú solicitas o presentas, interpones esa denuncia, esa demanda, y cuando falla ese juzgador o esa autoridad a tu favor, o sea, que pasa un proceso donde tú vas a tener que presentar pruebas, testigos, documentales, etcétera, etcétera, y tú que lo ganas y sentencia en firme, posteriormente tú podrías de una y otra forma solicitar que por daños y perjuicios se te dé algún tipo de indemnización o devolución de dinero o lo que tú estás solicitando, aquello que te quitaron o que tú sientes que violentaron tu derecho. ¿Por qué digo esto? Porque también hay una confusión de que si hay un asunto en materia civil, tú vas a escoger la vía de irte ya sea a una casa de paz o una fiscalía o un juzgado civil para solicitar una devolución. Y muchas veces las situaciones civiles que tienen que ver con dinero nacen de una relación comercial o civil. Entonces, una relación comercial civil primero se lleva ante una autoridad para demostrarle por qué causas tú consideras que te tienen que devolver ese dinero o que te tienen que indemnizar. Pero hay personas que están utilizando ciertos medios y ciertas autoridades para inmediatamente pedir una devolución de dinero y son casos especiales. Claro, y a ver, y las instancias, conocer hacia dónde uno puede remitirse primero es súper importante dentro de
a ver, más allá del proceso, la intención que está detrás, que es la de resolver el conflicto, porque cuando tú acudes a la justicia es porque surge un conflicto, el que sea, y hay veces en que no lo puedes arreglar porque o no tienes contacto con la persona o sencillamente no pueden ponerse de acuerdo, es donde se involucran terceros y ahí pues tiene que actuar la justicia, que creo que es lo básico y lo elemental, ¿no? del servicio, porque existe el servicio de la justicia. Yo quisiera recordarle a toda nuestra audiencia que usted puede llamar y hacer sus consultas al aire al 264-2470 o al 6203-7033. Exactamente, eso es. Para que usted pueda también aprovechar que tenemos aquí a la abogada Rina Ríos, que está resolviendo también sus consultas al aire. Claro. Mira que me llama muchísimo la atención porque es algo que puede suceder en cualquier momento y no es un tema para estallar, ¿no? Para sentirse mal. Somos seres humanos, nos podemos equivocar, pero la idea siempre es tratar de organizar esa información. Por eso es que sí son los abogados necesarios. No es lo mismo. Yo te comentaba hace un rato, Magdiel, que yo tenía el día de hoy una clienta que hace 2 años yo la atendí a ella por medio de una consulta jurídica. Y el asunto tiene temas de incidencias y confidencias muy profesionales que básicamente ustedes dirán, ¿y cómo? ¿Por qué ella se demoró 2 años para presentar esa demanda de pensión alimenticia? Porque hay situaciones que se estudian con una estrategia. Su abogado, si no es estratégico, yo lo veo mal. Me gustó eso, Rina, de la estrategia. Y la estrategia viene de la experiencia. Y conocer exactamente... Y dime, ¿qué me ibas a decir? No, en efecto, que me gustaría ahondar eso porque tengo que ir a un cambio comercial. Y a la vuelta, eso de la experiencia, Rina, creo que es fundamental y por eso es que... no podemos tampoco confiar en las voces del vecino o del amigo. Tú decías al principio, las personas que nos rodean y no, que yo te recomiendo que hagas eso, que yo lo hice la vez pasada. No sé. Cada caso es muy particular. Les puedo decir que se queden, que no muevan ese radial y ya regresamos. Claro que sí, ya volvemos. 642470, 2642470 es la línea que puedes marcar si tienes consultas para la abogada Rina Ríos, que está con nosotros en Tips Legales los jueves en Relax por Radio Ancon, para que puedas hacerle las consultas. Estábamos conversando antes del cambio sobre cómo presentar una denuncia, dónde ir y dónde son las instancias que tienen las competencias para recibirlas, y nos quedamos con algunos ejemplos. Por ejemplo, aquellos que tienen una solicitud de pensión alimenticia. Abogada, cualquier persona puede hacer una solicitud de pensión alimenticia sin un abogado, ¿cierto? Pero hablabas de la estrategia. Es correcto. Hoy en día tenemos mucha facilidad. El mismo sistema ha abierto de alguna manera para invitar y también tener ese acceso gratuito a la justicia. Y resulta que eso es muy bueno y felicito al órgano judicial y a todas estas instituciones. Sin embargo, sea como sea, la persona queda en una defensa totalmente aislada. Y no todos los casos son iguales, hay casos sensitivos. Lo correcto siempre va a ser una consulta jurídica personalizada. Y no solamente con un idóneo abogado o especializado en el tema, sino también tener la franqueza de decirle los puntos de incidencias y confidencias de la situación. Si tú no dices eso, es grave error. Como igual, marcar una estrategia según esa situación y, como siempre yo le digo a mis representados, sea cuando son de manera gratuita o de manera de que realizan su pago de honorario, resulta que se marca una estrategia. Y es importante para mí, todos lo saben, que si hay como un marco, una estrategia, hay indicaciones, hay una comunicación, hay una confidencialidad y también, no te voy a decir, una complicidad. Hoy yo, por ejemplo, me siento muy satisfecha que te hablaba de esa clienta que se presentó dicha solicitud de pensión alimenticia y tomamos 2 años, pero es que había una estrategia. Cuando ella llega a mí en la consulta jurídica, ella necesitaba
hacer ciertas otras acciones y más. Y realmente les dije, sería bueno que existiera un cambio en tu situación económica, en tu situación de domicilio, en tu situación profesional y en varias cosas. Sin embargo, ella tomó la consideración de que incluso hasta por tema de economía, para ir a un proceso de pensión alimenticia y de guarda, hay un desgaste y hay que hacer una buena inversión. Te preparas para una guerra. Y la guarda y crianza, y más cuando son tus hijos, porque lo que a veces más duele es que tienen que pelear los intereses de sus hijos. Y aquí es donde quería llegar un momento en que la solicitud de pensión alimenticia no necesariamente todo el mundo tiene que hacerla de una manera. A veces hay perjuicios y hay que tomarlos en cuenta. Yo siempre recuerdo, y fue un caso de varones que llegaron a mí al Colegio Nacional de Abogados en ese espacio gratuito, y llega un varón y me comenta que se sentía, lo sentí físicamente, su reacción, todo se notaba en su cuerpo, que estaba angustiado. De hecho, me acuerdo que yo tuve que ir a buscar agua y darle, porque no sabía si era que el mismo sol o algo lo estaba agitando, y que tomara una pausa. Y posteriormente me confiesa, casi llorando: licenciada, mi expareja me está acosando, hostigando, amenazando, y ya yo no sé qué hacer. Y evaluando la situación, yo le dije a él: te recomiendo que vayas directamente, porque ojo, el hombre también puede colocar su pensión alimenticia de manera voluntaria. No solamente es la mujer, porque tenemos casos hoy en día que ese padre que tiene la custodia también puede ser una madre o un padre. Creo que eso es bien importante también. Está sucediendo. Ya tú lo mencionaste en alguna ocasión, pero vale la pena decirlo, porque a veces se asocia la pensión alimenticia solamente de la madre a una responsabilidad del padre, cuando puede ocurrir a la inversa también, ¿no? Así mismo es, siempre y cuando existan los elementos. Y los elementos tienen que ver de hasta los 25 años, siempre y cuando no exista de ninguna forma que esté interrumpida esa carrera universitaria, como también que sea de manera regular las notas. Tampoco no puede ser que estoy en la universidad, pero estuve tal trimestre, fracasé, 2 periodos más no estuve y ahora me cambié a otra carrera. Y vamos a ver cuáles son las notas de esta carrera. O sea, eso no. Entonces también resulta que los hombres no pueden ver que esto es solamente de manera de amenazar. Y sucede que muchas veces, ahorita mismo el sistema tiene que hay una fase de que presentas la solicitud y viene una fase como de mediación, que tengo que decirte que es donde hay casos que yo diría no se pueden irse un abogado. A mí me ha pasado que mujeres y hombres se van a esa mediación y me confiesan que no era lo que ellos realmente consideraban justo, pero se sienten presionados. Fue necesario la defensa. Y en ocasiones se ha dado ese prejuicio de que la hipoteca la han perdido por esta ignorancia. Qué interesante. Te voy a repetir la situación por si no se entendió. Uh-huh. Se han ido solos a colocar la pensión alimenticia y esa misma persona dependía de esa hipoteca que pagaba el que está demandando. María vive en el apartamento de su expareja, ya sea que se divorciaron, ya sea, pero él tiene sufraga ese gasto completo de la hipoteca y muchas veces, no importa si sea de él o no sea de él, o sea, que ella tenga un derecho de propiedad. Y o acreedora hipotecaria, o sea, que también algo tuviera como que apareciera dentro de la escritura de hipoteca. Sin embargo, ella no tiene los recursos, no es la que lo paga. Pero cuando fue a presentar, porque el sistema está gratuito, resulta que ella misma se ahorcó, porque presentó las necesidades, no falsas, sino las pruebas de los gastos. La cuantía trajo un problema
en un momento cuando se tuvo que pedir la solicitud de descuento directo. ¿Y qué va a pasar? Cualquier deuda está por encima de la pensión alimenticia. Llegó un momento que la falla también es que él estaba desempleado y él estaba haciendo el esfuerzo de pagar la hipoteca. Y ella viene bien asesorada de todo el mundo. Métele la pensión alimenticia. Porque eso fue lo que me dijo. Le hizo caso a una amiga. Métele la pensión alimenticia, ya no tienes que estar peleando con él. Sí, es verdad, puedes eso, te dan tu número de cuenta y de todo. Pero eso ella no lo vio inmediatamente, lo vio como 2 meses después. O sea, generas otro problema porque hay cuestiones que... Ella vino 2 meses después, no podía, él no aguantaba la cuantía. Ella viene y hace todos los pasos, sigue yendo al juzgado, peticionando el hecho de que, mira, no me está pagando, se está atrasando en el fijo y apenas estamos comenzando. Solicitaron descuento directo. Porque se me olvidó esa partecita que él todavía estaba trabajando. Solicitaron el descuento directo y ahí vino un tema con el tema de las cuantías y todo ello, los préstamos. Él ya la capacidad de su salario estaba topadísimo. Y vino y hizo eso. ¿Y qué tú crees? Yo siento que hubo una situación psicológica, porque el hombre también puede tenerla. La vergüenza de la solicitud de pensión y todo, porque no era por ser mal padre, era porque no podía. Con la letra, la situación, ellos se habían divorciado, él tenía que pagar una nueva vivienda eso te iba a y ella decir. se quedaba en el apartamento Eso con los niños. Él también tenía que buscar una manera donde vivir, qué pagar y todo ello. O sea, entra un nuevo hogar que él tiene que pagar. Y aunque, ojo, no quiero decir que me estoy poniendo en la ventaja de la persona que demandan la pensión alimenticia, lamentablemente por eso es que tomar una decisión de un divorcio trae esas situaciones de escasez, de desorganización, de inestabilidad. Y resulta que, me imagino que él no pudo con ello, pasó la situación que quedó sin trabajo. Y, o sea, el apartamento comienza a quedar en deuda porque él no podía, no aguantaba contra las responsabilidades. Y el punto está es que perdieron el apartamento. Ya tuvo que irse. O sea, y todo eso parte de... La letra del apartamento era $700. Imagínate, pero ahí va porque es importante asesorarse correctamente para mirar... ¿Y tú crees que un juez vio eso? Lo lamento, señor juez, no lo llegó a ver. Ahora, la experiencia también de un jurista... No lo llegó a ver. Lo ayuda a ver todos los posibles escenarios, ¿no? Creo que por eso es importante en todos estos casos asesorarse bien. Sí, porque básicamente no lo vio bien. Hoy yo tuve una situación de recordar que una de las estrategias era que no era propicio presentar la demanda porque la persona estaba sin trabajo. Y la persona lo aceptó y lo sabía. Y varias veces. Y la persona no podría realmente decir que la abogada no accionó cuando estuvo. Eso es una consulta jurídica. Eso es llamar a la mediación en un momento como eso es apropiado. Cualquier persona que en un momento no está trabajando está sin la herramienta de ir a enfrentarte a una confrontación y una guerra de pagar un abogado. Al contrario, es donde más hay que buscar la unión familiar y cuidar ese patrimonio. Claro que sí. Antes de hacerte la siguiente pregunta, yo quiero recordar que pueden marcar al 264-2470, 264-2470, si tienen alguna consulta al aire para hacérsela a la abogada. En todo esto hay una cosa que me surge y es el tema de los honorarios, porque a lo mejor habrá mucha gente que dice... Lo necesito, pero no creo que pueda pagar un abogado. O sea, ¿cómo se hace en esos casos? Los honorarios es una inversión, como también es un derecho. Hay que verificar si están abiertas las líneas, ¿verdad? Sí. Los honorarios es pagarle a un profesional por hacer. Y mira qué buen tema, qué buena pregunta has hecho, Magdiel, porque precisamente los honorarios de un abogado muchas veces no es un tema de resultados, es un tema de gestión.
Si fuera por resultados, no es como resultado. No es como, por ejemplo, te voy a pagar para que me pintes esta pared. Ahí tienes el resultado de pintarlo. Sin embargo, muchas veces en un proceso no se puede garantizar. No se puede. Ojalá todo fuera. Muchas situaciones pueden suceder. A veces el cliente te dice, quiero colocar un proceso de guarda de pensión alimenticia porque resulta que mi expareja, me quiere lanzar del apartamento. Y realmente te das cuenta que no es así. O sea, tu cliente te miente por algo así. Que es muy importante también ser sincero. Especialmente en el divorcio. Yo, por ejemplo, cuando veo que alguien tiene un tema de familia, guarda, crianza, divorcio, pensión alimenticia, y está muy activo de que, como que apurándome a mí, yo muchas veces le he dicho, si es mujer, porque me ha pasado, ¿cuál es el apuro? Claro, porque ya tú... Como porque a veces me ha sucedido que Ajá. están embarazadas y es porque no quieren que resulte el tema de la gestación de los 9 meses. Claro. A veces me ha pasado es que quiere correr a casarse con una persona. Entonces, es muy importante para garantizar esa gran defensa que usted hace con un profesional del derecho, que usted confíe en él, lo respete y sea una situación bilateral, la comunicación. El abogado puede ser muy transparente y usted no le dice la verdad. Olvídese de que vamos a garantizar, a solicitar lo que usted quiere. No son magos que resuelven los problemas de la gente porque les están pagando. O sea, y también tiene una ética. Eso es importante. Yo, por ejemplo, a mí no me busquen, por ejemplo, para hacerle una maldad a un hombre que yo veo que no le está haciendo a usted una maldad y que básicamente quiero concentrarme en el bienestar de los niños, de los menores. No quiero que esos niños vayan a un proceso de guarda-crianza, que sean tratados básicamente, aunque te voy a ser sincero, hoy en día el sistema judicial, el tema de familia, hay calidad humana, profesional, lo que son las trabajadoras sociales, las psicólogas y todo ello, pero de todas maneras, si hay un proceso que a las personas no conocen, y es el siguiente. No necesariamente hay que presentar una pensión alimenticia como una obligación, como una imposición. Como una imposición de una manera temeraria. Ajá. Porque el consenso puede ser que se llegue a un acuerdo, ¿verdad? Extrajudicial y básicamente llevar ese acuerdo al proceso para entonces luego ratificarse y sale la sentencia en firme y ahí está. O sea, no necesariamente tienes que pasar por un filtro con los funcionarios y poner... Eso es bueno, eso es importante. Porque hay una angustia y psicológicamente te perturba solamente la asistencia de ir a... ya sea que solamente quede una mediación, porque está el dime que te diré. Y tú decías algo bien importante, que al final también son padres que, digo, muchas veces pintan el escenario que el papá no quiere apoyar a sus hijos y muchas veces no es así. El papá está dispuesto porque también son sus hijos y quiere darle la mejor colegiatura, pero como decías, hay situaciones también porque ahora te toca salir de la casa, te toca pagar otro apartamento, más el que estás pagando, que no se lo está pagando a la expareja, sino se lo estás pagando a los hijos, pero es mucha presión y yo creo que ahí también es interesante eso que dices que es una gran idea de por qué no te pones de acuerdo. O sea, por ejemplo, aquella mujer que se quiere separar, sin embargo, no llegó a casarse y quiere que la abogada le haga un milagro. Eso es lo que decías, ustedes no son magos. ¿Sabes? De que la abogada es una inecta. No, la inecta, si tú tuviste un problema, tienes una situación, vamos, o sea, que yo estoy para resolverte. No me exijas a mí lo que tú en su momento no exigiste. Claro. Que fue un anillo y casarte. Wow, qué fuerte. Sí, es que es así. Es así, no enfrente la frustración con el sistema también, porque estamos ante un sistema que no vas a poder resolver el conflicto emocional, psicológico.
No es ese, no es por allí. Para ellos y están los especialistas que son psicólogos. Por cierto, yo voy a meter aquí un golazo, pero tengo aquí al psicólogo, abogado, colega Carlos Iván Sánchez Madrid escuchándome. Saludos. Y definitivamente eso es la figura de un psicólogo. El abogado no es un psicólogo, no es un coach, pero es un valor agregado muchas veces hacerlo. Valórenlo. Valoren esa 1 hora, 2 horas el sábado y domingo, cuando usted tiene una situación que ese fue la mano amiga. Cuando él está dejando de repente hasta de hacer algo personal y usted está en esa cabeza de él depositando toda esa frustración y esa emoción, porque eso es lo que te trae muchas veces el tema de entrar ante los asuntos de familia en un juzgado. A ver, uno paga por la asesoría, por el acompañamiento, no por ganar los casos. Son gestiones y una etapa. Ajá. Un proceso, por ejemplo, claro. Un proceso lleva. Ejemplo, ese proceso de guarda, crianza, pensión alimenticia y régimen de comunicación de visita, la custodia. Todos esos aspectos, ¿verdad? Llevan un proceso. Primero una consulta jurídica, evaluación de pruebas, porque como usted no sabe, no, por eso se van al sistema gratuito y en ocasiones no han llevado pruebas. No llevan las pruebas. Y es importante, no saben qué es ni nada. Te voy a ser sincera. No, el documento que le dan es un formulario muy diferente a lo que yo tengo que redactar. Muy diferente. Yo, por ejemplo, aquí tengo 3 hojas, una solicitud de pensión alimenticia, donde yo coloco aspectos muy importantes que en ese formulario no están. Y es para darle todo, son observaciones específicas y por qué. En este caso, por ejemplo, estamos demandando a una persona que es independiente. Ok. Es decir... ¿Qué caso tan interesante? Exacto. Y yo inmediatamente le solicito en esa demanda al juzgado que haga varios oficios, hasta la DGI para el tema de la declaración de renta, para poder tener específicamente cuáles son sus capacidades y de todo. Incluso porque a veces puede ser que digan no tengo trabajo. Tú sabes, Magdiel, cuántas veces me ha sucedido que las madres pensaban que la persona trabajaba en tal lugar y ganaba que $2,000 y ganaban $6,000. Wow. Y no hablemos la cantidad que le daban. Entonces, así me he llevado mucha sorpresa. Otra cosa que quiero recordar, porque me pasó con la clienta, fue que ella me manifestaba. ¿Tú sabes cuántas veces él me dice a mí que cuando yo llegue al juzgado me van a dar menos de lo que él me da? Yo le digo, ¿sabes por qué pasa? Porque se van solas. Y cuando se van solas, no los asesoran. Y voy a hacer un llamamiento. Si ya vamos a hacer el sistema judicial gratuito, por lo menos colóquenlo entonces un abogado. Claro. Porque en un momento de una audiencia, esto es muy rápido. Y la persona dice, no, yo no tengo trabajo, pero tiene declaraciones de renta. Y bueno, creo que nos va a dar para otro programa preguntar qué se puede hacer cuando la persona no declara. Yo, por ejemplo, inmediatamente en estas 3 páginas, muy diferente a solamente un formulario que tú tienes que colocar los gastos y te piden que adjuntes el certificado de nacimiento para prueba documental que asocie y relaciona al padre con el hijo y esa relación de deber y derecho, no se está solicitando allí el oficio. Y puede ser mucho más expedito. Lo que pasa es que es mucho más expedito con la presentación de la demanda el hecho de que directamente tu abogado solicita lo que es el oficio. Puede ser que la persona trabaja... A mí me pasó una ocasión que alguien trabajaba, era lo que te decía, en la CP. Y ella me dice, él me da tanto... y ella no sabía realmente la cantidad que ganaba. Y estábamos ante una niña que ella estaba haciendo todo lo posible para sufragar gastos de psicólogo, de fonoaudiología, pastillas, medicamentos y de todo. Y tuvieras que él le decía psicológicamente a ella, cuando tú vayas allá al juzgado, te van a poner una cuantía menor a la que yo te doy. Y fue todo lo contrario. Wow. Me quedan 5 minutos por si acaso quieren hacer una consulta para la abogada. O todos los jueves a las 3 de la tarde los espero. 264-2470. Antes de irnos ya al otro bloque, ¿qué cosas más interesantes estas
Por eso es importante estos espacios que abrimos también para la consulta en tips legales, abogada. Y ni hablemos de la pensión prenatal. Wow. Hay varias cosas. Mira, la pensión quizás es uno de esos temas que da para mucho. Definitivamente. Y hay casos. Es el principal problema para que no se pongan de acuerdo las personas. Me pasa, hasta negociando, por decirlo así, con un colega, me llama, no, mira que yo quiero llegar a un acuerdo, licenciada. Yo, perfecto. Por mi parte, como ya le presentaron la demanda y todo, venir ahora que quieren llegar a un acuerdo es un poquito como más presión que realmente que se vea la buena voluntad, la buena fe. Porque se pudo haber hecho antes. Claro. Pero hay una especie de situación que dicen de que el que pega primero pega mejor. Estamos ante una situación de unos hijos. Pero bueno, estrategia es estrategia y se respeta. Claro, el punto es que yo le digo, bueno, hagamos algo. Ellos ya manejan una manera cotidiana de una cuantía, de la comunicación, de las visitas y los horarios y todo ello. Porque básicamente no colocamos esto en el acuerdo. Ah, no, porque subieron los gastos médicos y todo. Yo, perfecto, no tiene conocimiento mi representado. Entonces, no llegamos a un acuerdo. La mayoría de las veces el problema es que no llega a un acuerdo y hay que enfrentar esa situación porque para que se acepte un divorcio de mutuo consentimiento, es decir, que no va a haber como un juicio, conflictos y todo ello, se requiere que quede establecido lo que es la custodia, la guarda crianza y el régimen de visita y toda la pensión alimenticia. Y siempre la razón que más sucede es que no se ponen de acuerdo en la cuantía. ¿Y qué crees? Si ellos entre ellos no se pusieron de acuerdo con la cuantía, van a necesitar cada uno ser guiado. Claro. O un mediador que escuche a ambas partes sus necesidades. Yo, por ejemplo, para una mediación, le pido a mi representada que me dé facturas para poder establecer cuáles son sus gastos y decírselo a la persona, mira, estos son los gastos que ella tiene. Y entiende muchas veces el varón, en este caso el padre, es que ella no me comunicó los gastos. Yo, problemas de comunicación también. Claro que sí. Yo sabía que... I'll take one shot for my pain, one drag for my sorrow. Get messed up today. Bueno, muy interesante como todos los jueves, abogada. Gracias por esos tips. Ya saben, los jueves a las 3 de la tarde que usted nos sintoniza en Relax y tiene a la abogada Rina Ríos para los tips legales y responder sus consultas al aire. Hoy es el día del libro, Rina. A ver, recomiéndanos un libro que te haya gustado. Uno nada más. No, si tienes más de uno, perfecto también. Perfecto. Bueno, para cada situación, para atraer cosas en la vida, tener pensamientos y tener confianza, propósitos y lograr la ley de la atracción. Para cuando tienes que resolver algún conflicto o algo, el tipo de asunto, el arte de la guerra. Cuando necesitas o un autor que tiene una brillante experiencia y todo lo transmite en sucesos personales, vivencias y de otros, y los plasma en sus libros, todos los libros de Paulo Coelho. El vencedor está solo, me senté a orilla del río, lloré, El alquimista, hay algo como de... Ya, yo te dije que eran muchos. Yo leo mucho, señores. No, buenísimo. Sabes, Regina, tú mencionabas la ley de la atracción. Por aquí estuvo Dan Brown en estos días, precisamente. Qué interesante. Y el arte de la guerra de Sun Tzu. Buenos libros. Hay otro más para las mujeres. ¿Cuál? ¿Por qué los hombres aman a las cabronas? Y está la otra, ¿por qué los hombres se casan con las cabronas? No dejen... ¿De quién? Ese libro, debía haber comenzado por ahí. Ese libro se lo doy a todas mis representadas, clientes, cuando están pasando por un proceso de divorcio. ¿De quién es el autor? O sea, ¿quién es el autor de esos libros? Ella es Shirley. Okay. Te soy sincera, no lo he vuelto a ver. Lo vi en el 2011. Nada más te digo que justo cuando los dos lo leí, en la portada está una mujer como que cabello largo, castaño,
tiene un anillo así grandotote. Nada más te puedo decir que me leí los dos y después me pidieron matrimonio. ¿Ah, sí? O sea que es buenísimo. Sí, ese mismo es. Ajá. Sí, Cherry Jacob. Buenísimo, chicas. Yo se los recomiendo y se los doy un PDF a mis representadas porque en verdad que se los doy desde la primera consulta jurídica cuando quieren consultar algo para divorciarse. Y te voy a ser sincera, algunas no se llegan a divorciar. Y las que se tuvieron que divorciar, después que se divorciaron, la vida les cambió. Bueno, la abogada Reina hoy nos dio tips, nos dio libros, nos dio consejos. Nos dio todo. Gracias. Siempre esto para mí es un placer y ya saben,